gracias a nuestro Dios que nos trajo por bien y que Él puso en nuestro corazón el estar aquí. Él sabe y conoce la intención de nuestro corazón. Hoy vamos a estudiar 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dios ha establecido reglas para su iglesia. Dios, por medio de su palabra, manda a la iglesia cómo conducirse, cómo vivir en la casa de Dios. Y Pablo instruye a Timoteo en el capítulo 3, 1 de Timoteo, capítulo 3, diciéndole, versículo 14, capítulo 3, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuevamente, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ir a una oración. Vamos a orar. Padre Santo, sabemos y reconocemos que estás en medio de nosotros. Sabemos que usted mira la intención de nuestro corazón. Hoy venimos con un corazón humilde, sencillo. Ya le hemos adorado, le hemos glorificado, esperando que nuestras voces hayan llegado hasta el trono de su gloria y usted esté contento con cada uno de nosotros. Así queremos recibir su mensaje, su enseñanza, que sea de edificación para nuestra vida cristiana. Prepare nuestros corazones para recibirla. Y sabemos y reconocemos que toda la palabra es inspirada por usted y usted por medio de ella nos enseña cómo debemos de vivir dentro y fuera en este mundo. Así que aquí estamos, Padre Celestial, para recibirla y para darle honra a usted, al cual se merece todo lo que nosotros hacemos. Le pedimos perdón si le hemos fallado y nos ponemos en sus manos nuevamente para que usted sea glorificado. Bendiga su palabra y ayúdeme a enseñarla conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. El tema de hoy es cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Los que tenemos años en Cristo, los que conocemos bien la palabra de nuestro Dios, ya sabemos cómo y cada uno de nosotros debemos de conducirnos en la casa de Dios, porque venimos a adorar a un Dios vivo. No venimos a adorar a un Dios muerto, lo cual aquellos no lo conocen. Pero nosotros como cristianos ya conocemos que servimos a un Dios vivo, un Dios en el cual se pasea en medio de nosotros, así como lo muestra en las iglesias allá en Apocalipsis, que Él es el que se pasea en medio del candelero. Y Jesús en sus palabras dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, y aquí estamos más de 3, dice que Él está en medio de nosotros, mirándonos, escuchándonos y sabiendo la intención de nuestro corazón. Déjame decirle que vivimos en un tiempo donde muchos consideran la iglesia como un lugar cualquiera. Algunos llegan tarde, otros platican durante el servicio, otros usan el celular sin necesidad, otros muestran falta de reverencia y otros buscan entretenimiento en un lugar de adoración. Recuerde que la iglesia es un lugar de adoración. Si Dios vive y reina por los siglos de los siglos y Él está vivo y está en medio de nosotros, se merece toda reverencia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la iglesia no es un edificio
común, ni un club social. La iglesia es la casa de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo para enseñarle cómo debía él vivir y dirigir la iglesia. Y este consejo no solamente es para Timoteo, sino que para toda la iglesia. Nosotros, como iglesia, debemos de saber cómo conducirnos dentro de la casa de Dios. El primer punto es que debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. El apóstol Pablo dice, para que sepas cómo debes conducirte. ¿A quién le está diciendo el apóstol Pablo? Pues muchos van a decir a Timoteo, pero no es cierto. La palabra es inspirada por Dios y la palabra va a redarguir en mí. El apóstol Pablo me está diciendo a mí y a todos a los que la escuchan, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dios no deja el comportamiento del creyente a la opinión personal. Él establece normas para su pueblo y para su iglesia. Ahora, ¿qué significa conducirse? ¿Usted sabe qué significa conducirse? No, cuando usted conduce el carro lleva una dirección. Cuando nosotros nos conducimos conforme a la palabra de Dios, la palabra nos lleva en una dirección. La palabra conducirse significa comportarse. Significa vivir de una manera adecuada. Significa actuar de una manera adecuada. Andar de una manera que agrade a Dios. Porque a eso venimos, a la casa de Dios. ¿O cuál es su pensamiento? ¿Viene a agradarme a mí o a agradar al hermano? No. Yo vengo a agradar a Dios, yo vengo a ver a Dios, yo vengo a conocer más de Dios. Eso es lo que debe de haber en mi pensamiento. Voy a la casa de Dios a que me vean los hermanos cómo vengo bien vestido. No, así no debe de ser. Vengo a la casa de Dios bien vestido para agradar a ¿quién? A Dios. Porque Dios se merece toda la honra y gloria. No yo. No mi hermano, no, Dios. Por eso venimos a la casa de Dios. Conducirse en la casa de Dios es vivir de una manera digna. Es darle respeto a nuestro Dios, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos y Él está aquí presente. Pero a veces se nos olvida que Cristo está presente y agarramos cualquier objeto que nos distraiga y ya no le ponemos atención a lo que venimos a la casa de Dios. Conducirse es nuestra manera de vivir y actuar, y esto incluye tener reverencia. Esto incluye nuestra forma de hablar, nuestra manera de vestir, con modestia y decoro, nuestra actitud hacia los hermanos. Cuando venimos a la iglesia debemos de venir con gozo, con alegría, saludarnos unos a otros. ¿Pero qué hacemos? Llegamos a la casa y nos sentamos, a la casa de Dios, y nos sentamos, el que quiera saludarme que me salude. Y no es así. La misma Biblia nos enseña que debemos saludarnos que con ósculo santo. La Biblia lo está diciendo. Pero se nos ha olvidado lo que la palabra nos enseña acerca de la manera de cómo conducirme delante de Dios. Nuestra obediencia a la palabra. El apóstol Pablo dice a Timoteo, para que citado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La expresión cómo debes conducirte implica que Dios espera un comportamiento santo, reverente y ordenado. Es lo que implica conducirse en la casa de Dios. ¿Cómo debe conducirse un creyente en la casa de Dios? Bueno, con reverencia, reconociendo
que estamos delante de la presencia de Dios. Con reverencia. Y la Escritura nos dice allá en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1, si alguien lo quiere leer. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. Cuando fueres en la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen, porque no saben que hacen mal. ¿Sí le entendió? ¿Dónde estamos ahorita? En la casa de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? Dice, guarda tu pie. Y luego dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. En este pasaje todos reconocemos que estamos delante de la presencia de Dios. El rey Salomón enseña cómo debe presentarse una persona delante de Dios. No está hablando simplemente de entrar en un edificio, sino de la actitud del corazón. Cuando nos acercamos al Señor, cuando venimos a la casa de Dios, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Vengo enojado? ¿Vengo nomás por querer asistir y hacer una multitud? Cuando nos acercamos a la casa del Señor debemos de hacerlo con reverencia. Ir a la casa de Dios no debe de ser una costumbre vacía. ¿Cómo vacía? Debe de ser un privilegio. Porque voy a ver a quién. A Dios. Porque voy a escuchar a Dios. Así debe de ser nuestra actitud. Desde que nos preparamos desde el día de ayer, debemos de tener una actitud. Debemos de preparar nuestro corazón porque vamos a ver al Rey de Reyes. Ir a la casa de Dios no debe de ser una costumbre vacía, sino un privilegio para los jóvenes. Ir a la casa de Dios es ir a ver a Cristo, oír de Cristo. Claro, no lo vemos porque nadie lo ha visto, pero la Biblia nos lo enseña cómo es Él. Cuando venimos a la casa de Dios, cada reunión debe de ser tomada con seriedad y reverencia. Ahora, dice Salomón, guarda tu pie. ¿Qué significa guarda tu pie? Significa tener cuidado con la manera de cómo nos acercamos a Dios. Tener cuidado de cómo nos acercamos a Dios. Por eso dice, guarda tu pie. Es una invitación. Es una invitación a examinar el corazón, a examinar mi actitud, a examinar mi conducta antes de estar en la presencia de Dios. Dios ya lo sabe, pero Dios siempre manda al arrepentimiento. Dios siempre manda a que cambiemos nuestra manera de vivir, a que cambiemos nuestra actitud. Por eso, cuando vengamos a la casa de Dios, examinémonos cómo venimos. De la puerta para allá hay que dejar el rencor, el odio, la rencilla, todo debemos dejar, pero ponerlo en oración. Antes de entrar a la casa de Dios debemos poner todo en oración a Dios, diciéndole, Señor, perdóname porque yo soy pecador, pero aquí estoy, con un corazón humilde para servirte. En otras palabras, Salomón está diciendo, ve a la casa de Dios con reverencia. No entres de cualquier manera. Por eso es necesario recordar estos ejemplos de cómo yo debo de conducirme en la casa de Dios. Porque a veces llegamos enojados, estresados, pensando en lo que dejamos allá, o pensamos en lo que vamos a hacer terminando el servicio, y no debe de ser así. Cuando usted venga a la casa de Dios, su mente está centrada en lo que voy a recibir hoy de parte de Dios. No entres de cualquier manera. Cuida tu conducta y tus palabras dentro de la casa de Dios.
Acércate con un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Porque no basta nomás con asistir a la iglesia, sino que debemos de poner atención a lo que Dios está diciendo, porque Dios es el que está hablando por medio de su palabra. Satanás busca la manera de distraernos. Pero debemos de acercarnos con un corazón dispuesto a escuchar, y no solo a escuchar, sino también a obedecer. No basta con asistir a la iglesia. Debemos de ir con el deseo de aprender. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Porque todo lo que se enseña es espiritual. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque cada uno de nosotros como cristianos buscamos las cosas de arriba, lo espiritual. Y debemos de poner en práctica lo que Dios nos enseña. Porque ahorita estamos hablando acerca de cómo debo de conducirme en la casa de Dios. Y al día de mañana o a la tarde ya se nos olvida. O a la siguiente reunión ya se nos olvida. No debe de ser así. Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Déjame decirle que muchos llegan a la casa de Dios físicamente, pero no espiritualmente. Algunos llegan pensando en otras cosas. Algunos llegan conversando durante el culto y algunos llegan sin disposición de escuchar la predicación. Eclesiastés 5:1 nos está enseñando que debemos de entrar con reverencia, que debemos escuchar con atención, que debemos de hablar menos y oír más, y que debemos obedecer la palabra que Dios nos da. Cuando guardamos nuestro pie, demostramos que reconocemos la santidad de Dios y que deseamos adorarlo con una manera que le agrade a Él. Ahora, Salomón habla de los necios. ¿Quiénes son los necios? Los necios son los que practican una religión sin obedecer a Dios. Sí, la palabra de Dios dice poner en práctica la palabra o nos estamos engañando, pero eso no es para mí. Esos son los necios. Los necios van a la casa de Dios, pero no tienen intención de cambiar su vida. Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañamos a vosotros mismos. Los necios son los que hablan mucho, pero escuchan poco. En el contexto, Salomón enseña que debemos acercarnos más para oír y no darnos prisa en hablar. El necio habla sin pensar y hace promesas que no cumple. Cuando termina el servicio, nos vemos al rato. Sí, al rato nos vemos. Y al rato ni se aparece al servicio de la tarde. Esos son los necios. Escuchan la palabra, saben que hoy es el día del Señor y que debemos estar con el Señor, y a la tarde los necios son los que ofrecen una adoración vacía. Presentan ofrendas, cantan, sirven, pero su corazón está lejos de Dios. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, cantan, adoran, están presentes, dice, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí, dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sí, yo debo ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia me puede pasar algo allá donde ando, o allá con quien estoy hablando, o allá donde me dirijo. Es un temor, pero es un miedo de hombre. El temor de Dios es tener reverencia, obedecerlo en todo, vivir como Él nos lo enseña. Le tenemos más miedo a los hombres. Si llego tarde al trabajo, me van a correr. Debemos de tenerle más miedo a Dios. Debemos de tenerle reverencia. Los necios son los que no reconocen su pecado. El versículo dice, porque no saben que hacen mal.
no has recibido a Cristo, vives en pecado. La Biblia enseña que Cristo puede libertarte del pecado y darte una vida nueva, pero si no tienes fe, no puedes creer lo que Dios está diciendo. Pero yo sé que aquí todos tienen fe, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los necios son los que no reconocen su pecado. No significa que ignoren completamente el bien o el mal. No significa que viven sin reconocer a Dios, sino que su conducta delante de Dios no es firme. ¿Qué dice la Biblia sobre el necio? En Salmo 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Eso es lo que dice la Biblia acerca de los necios. Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Los necios piensan que van en un camino firme, fuerte, porque esa es su opinión. Quiero decirle que el necio confía en su propio criterio en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Hoy la iglesia nos advierte. Salomón advierte a la iglesia a que nos examinemos hoy. Podemos asistir a la iglesia cada semana y aún así creer en actitudes de necedad si no nos acercamos a Dios con un corazón obediente, con un corazón examinado. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿vengo a escuchar o a obedecer la palabra? No solamente a cumplir como costumbre. Porque acuérdense que el cristiano debe de dar fruto. La buena semilla cayó en buena tierra y dio fruto ¿a cuánto? Al 100 por uno. Debemos de considerarnos como buena semilla y empezar a dar fruto. Digo, como buena tierra. Preguntémonos, mi adoración nace de un corazón sincero, porque Dios conoce nuestra intención. Dios conoce lo que hay en mi corazón. Estoy dispuesto a corregir mi vida cuando Dios me habla. Dios nunca busca una religiosidad externa. Él busca a un pueblo que le tema, a un pueblo que escuche su voz y que viva conforme a su palabra. La verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. El temor de Dios es tener respeto a lo que Dios manda en sus ordenanzas. Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, vamos a vivir de una vida de obediencia. Y así podremos saber cómo conducirnos delante de Él en su casa. Ya vimos que el primer punto es con reverencia, el segundo punto es con respeto. Eso es vivir en el temor de Dios. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. El primer punto dice, tengamos gratitud. Y mediante ella dice, sirvamos a Dios, ¿cómo? Agradándole con temor y reverencia. Ya vimos lo que es reverencia. No es vivir en temor, no es tener miedo a Dios, sino vivir con respeto a Dios. Ahora el respeto. El respeto en la casa de Dios significa mostrar con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestras acciones que reconocemos la santidad de Dios. El respeto no es solo una norma de educación, porque así nos han enseñado en la escuela, en el hogar, en la familia, se nos enseña y se nos muestra el respeto por el derecho ajeno. El respeto en la casa de Dios es una expresión de temor de Dios, de tener reverencia a Dios. Cuando vamos a una corte,
entra el juez y ¿qué hacen todos? Levántense. O usted se queda sentado. Si se queda sentado, lo sacan. Si se queda usted sentado, muestra una irreverencia. Y venimos a la casa de Dios y le dicen, vamos a cantar el primer canto, el que pueda estar de pie puede hacerlo. Aunque me duela todo el cuerpo, yo voy a mostrar una reverencia a Dios. Porque Dios es el que me ve, Dios es el que ve cómo me estoy sintiendo. Y si yo hago un esfuerzo por mostrar reverencia a Dios, me voy a levantar. Aunque me esté doliendo el cuerpo, yo me voy a levantar porque yo sirvo a ¿quién? A un Dios poderoso, a un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Aunque me esté doliendo todo el cuerpo, yo me voy a levantar. Muchos no vienen a la casa de Dios por una gripe, por un dolorcito de muela, por un dolorcito de cabeza. Debemos, cuando vengamos a la casa de Dios, debemos respetar su presencia. Cuando la iglesia se reúne para adorar, debemos recordar que nos congregamos delante del Señor. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué significa servir a Dios con temor y reverencia en la casa de Dios? Significa adorar, servir y participar con la congregación con un profundo respeto, primeramente hacia Dios y después hacia los hermanos, reconociendo que Él es santo, que Él es poderoso y que es digno de toda honra. Eso es mostrar un respeto a Dios. Pero estamos predicando la palabra de Dios y Dios está en medio y nos estamos durmiendo. O estamos mirando a aquel que ya se movió, a aquel que ya se levantó al baño, lo estamos mirando, lo estamos siguiendo. O estamos mirando a aquel que entró ahorita por la puerta. Eso no es respeto. Debemos de servir con temor. El temor de Dios es reconocer su grandeza, es vivir con el deseo de obedecerle. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios, por medio de su palabra, nos está enseñando cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. Y no solamente en la casa de Dios, porque el cristiano debe de conducirse en todo lugar de esta misma manera. Porque Dios está en todo lugar. Ahorita estoy bien, pero en mi casa, en su casa también está Dios, porque Jesús dijo que yo estaré con ustedes todos los días. No nomás cuando estamos aquí. Dios está conmigo en mi casa, en mi trabajo, en donde quiera que yo esté. Dios sabe cómo yo hablo, cómo yo pienso, cómo yo veo, cómo yo hago las cosas. ¿Nomás me voy a conducir con respeto a la iglesia? No, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo santo donde mora el Espíritu Santo, donde está Dios. Dios está corrigiendo mi actitud. Dios está enseñándome cómo yo debo de conducirme delante de Él. Con reverencia, con respeto. Debemos de servir, porque donde quiera que vayamos, servimos a Dios. Y debemos de servir con un corazón sincero, no solo para ser vistos por los demás, sino primeramente porque Dios me está viendo, Dios me está observando. Servir con reverencia, la reverencia es mostrar respeto y honrar a Dios con nuestras acciones. El Salmo 89:7 dice, Dios temible en la gran congregación de los santos. Dios temible.
y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Debemos de tener temor a Dios. En la casa de Dios debemos participar de la mejor manera, con respeto. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios da y nos muestra cómo debe de conducirse el cristiano delante de Él. Mantener una actitud que favorezca la concentración en Dios. Tratar con respeto a los hermanos y a quienes sirven en la iglesia. Recordar que la reunión de la iglesia tiene como centro a Cristo. Vinimos a estar con Cristo. Una persona que sirve con temor y reverencia a Cristo llega al culto preparada para adorar. Escucha la predicación con atención. Canta con el entendimiento. Ora con sinceridad. Respeta el orden del culto. Busca que su conducta honre más a Dios que a los hombres. En ocasiones podemos acostumbrarnos tanto a asistir a la iglesia que perdemos el sentido de la presencia de Dios. Porque a veces venimos, nos sentamos, sí, cantamos, recibimos la palabra, participamos de la cena y cuando salimos vamos pensando en lo que dejamos ahí afuera, no en lo que recibimos. Nuestra actitud debe reflejar gratitud, humildad y obediencia. Hebreos 12:28 y 29 fue lo que leímos al principio. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y agrega en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A Dios no se le pasa nada. A mí sí. Yo no los veo cómo es su actitud en la casa, en la escuela, los jóvenes. A mí sí se me pasa todo. Pero acuérdense que vamos a dar cuenta a Dios algún día. 2 Corintios 5:10 dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en esta vida. Si obedecimos o no obedecimos, si agradamos a Dios o no agradamos a Dios, todos vamos a dar cuenta. La reverencia no consiste únicamente en una postura externa, debe de nacer de un corazón que ama a Dios. Cuando yo vengo a la casa de Dios, ¿por qué vengo? Porque amo a Dios, porque quiero estar cerca de Él, porque quiero que Él me instruya en mi caminar, porque yo peco constantemente. Pero si yo amo a Dios, voy a aceptar lo que Él me está diciendo. Pero si no amo a Dios, salgo, entro y salgo como vine. La Biblia, la palabra de Dios, nos está enseñando que la adoración no debe convertirse en una rutina, sino debe de haber cambio en mí. Cada vez que nos reunimos, debemos recordar que estamos delante de Dios, de un Dios vivo, no está muerto. Pero es necesario recordar la Escritura. Nuestra actitud debe reflejar gratitud, humildad y obediencia. Punto número 3. ¿Cómo debo conducirme en la casa de Dios con santidad? La pregunta es, ¿cómo puedo yo practicar la santidad en la casa de Dios? La santidad significa ser aprobado para Dios y vivir de una manera que a Él le agrade. Practicar la santidad en la casa de Dios no consiste solo en evitar el pecado durante el culto. No, aquí en la iglesia me voy a comportar bien. Eso no es santidad.
sino reflejar el carácter de Cristo con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestras acciones en todo este mundo lleno de tinieblas. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, o nomás cuando estamos en la casa de Dios. En toda vuestra manera de vivir debe uno de ser santo. Santo quiere decir apartado para ser obediente a Dios, apartado para Dios. Vivir en obediencia a Dios, vivir en la justicia de Dios. Porque escrito está, versículo 16, ser santos porque yo soy santo. Dios está apartado del pecado, de la inmundicia, de todo lo que no le agrada a Él. Bueno, así debemos de ser como Dios. Apartarnos de todo lo que no le agrada a Él. En toda nuestra manera de vivir en este mundo debemos de ser santos. No nomás cuando estemos dentro de la iglesia. Debemos de estar con un corazón preparado. Antes de entrar al servicio, antes de cantarle, de orarle, debemos de estar con un corazón limpio. El Salmo 24, versículos 3 y 4 dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Si Dios quiere que seamos santos, bueno, Dios nos da los principios. El versículo 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que ha elevado su alma, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurando con engaño. Cuando vengamos a la casa de Dios, debemos de venir limpios, preparados. Un día antes, pedirle a Dios en oración que perdone nuestras faltas. ¿Qué le dijo cuando el pueblo de Dios iba a presentar? Bueno, el pueblo de Dios allá en Egipto, cuando salieron de Egipto, ellos decían a Moisés: Moisés, a lo mejor tú nos estás engañando, a lo mejor Dios no te ha dicho. Queremos ver si Dios es cierto que te ha hablado. Y va y Moisés le dice a Dios: bueno, el pueblo quiere verte, quiere oírte. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, primero dile a todo el pueblo que se limpie. Y todos se limpiaron, se bañaron. Y después se presentaron delante de Dios. Y cuando Dios les habló bien fuerte. Esto que estamos escuchando es leve, pero Dios le habló fuerte a su pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? No, mejor queremos escucharte a ti, Moisés, porque Dios nos habla muy fuerte. Dios ya no va a venir a hablarnos el día de hoy, como muchos lo hacen. Dios me dijo. Dios ya no va a venir a hablarnos. Dios nos ha dejado ahora que vivamos en obediencia. Jesús dijo que las palabras que Él nos ha dejado, ellas nos juzgarán en el día posterior. Aquel que no las haga y no las cumpla va a ser juzgado por la palabra. No va a venir Dios a decirme lo que tengo que hacer, no, Él ya nos dejó la palabra. Cuando vengas a la iglesia, no vengas solo por costumbre, ven por el deseo de encontrarte con Dios, de aprender más de Él, de conocer más de Él, de escuchar la palabra con obediencia. Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra. Cuando vengas a la casa de Dios, cuida tus palabras. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar o a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando vengas a la casa de Dios, no vengas con esa postura de que vienes cansada, no. Debemos de animar a los demás jóvenes, debemos de animar a aquel que viene afligido. Luego les voy a traer una clase de la vejez, del creyente y la vejez. El que ya está en edad avanzada debe de ser ejemplo. Hay salmos que dicen que el viejo todavía sigue o debe de seguir dando fruto.
¿cómo? Con su ejemplo. Pero a veces el mayor de edad llega triste, cansado, ya ni saluda, se sienta y ya no se para. No, no debe de ser así. El cristiano en la vejez debe de seguir dando fruto para que los demás que siguen abajo puedan ver la obediencia a la enseñanza que Dios nos ha dado. Pero después se lo verán. Ese es otro tema. Debemos de tratar a los hermanos con amor. Juan dice, Juan capítulo 13, Jesús dice, Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Debemos hablar con sinceridad. Jesús dice, Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestra adoración debe de ser con sinceridad. Debemos ser buen testimonio. Jesús dijo en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo debo de conducirme en la casa de Dios? La misma Biblia nos enseña y nos exhorta cómo yo debo de vivir, no solamente en la casa de Dios, sino en toda nuestra manera de vivir. La santidad no es solo para el predicador, no es solamente para los líderes, no es solamente para los que tienen un ministerio. La santidad es un llamado para toda la iglesia. Es un llamado para todo creyente. Todo aquel que ha aceptado a Cristo debe de vivir en santidad. Mi conducta en la casa de Dios debe honrar al Señor. Mis palabras deben de edificar, no de destruir. ¿Estoy dispuesto a obedecer la palabra? Debo de poner más atención a lo que escucho. Dios no busca una apariencia de santidad. Dios busca un corazón transformado. Dios busca un corazón transformado que refleje una vida obediente. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si queremos ver al Señor un día, debemos de procurar la santidad. La santidad en la casa de Dios se practica cuando entramos con un corazón limpio, cuando adoramos con reverencia, cuando escuchamos con obediencia, cuando hablamos con amor y vivimos de tal manera que todo lo que hacemos glorifique al Señor. Sigue diciendo Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas personas dicen, este es el último punto, la iglesia es la casa de Dios. Muchas personas dicen, voy a la iglesia, pensando únicamente en el edificio. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia es el pueblo de Dios reunido para adorarle. Cuando Pablo habla de la casa de Dios, se refiere a un lugar donde la iglesia se congrega para rendir culto al Señor y donde Dios habita en medio de su pueblo. Por eso la iglesia no debe tratarse como un lugar común, sino con reverencia y respeto. La iglesia pertenece a Dios. Pablo no nos dice que es casa de los hombres, porque la iglesia de Dios es de los hombres, sino es la casa de Dios. Esto significa que Dios es el dueño de la iglesia. La iglesia no pertenece al predicador, no pertenece a los diáconos ni a los miembros. La iglesia pertenece a Dios. Y Dios es el que se manifiesta dentro de este edificio. Y Él nos muestra cómo debe de vivir un cristiano delante de Él. Con respeto, con humildad y con gratitud. Por favor, no bajen las sillas de ahí del ese. Ahí está un papel que dice no bajar las sillas. Acá hay lugares acá enfrente. Dios está presente cuando su pueblo se reúne. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Dios es lo que hace especial a la congregación. No son paredes, no son las bancas, no son el edificio. Es el Señor quien está en medio de su pueblo. Nosotros nos reunimos para adorar y glorificar a nuestro Dios. Por eso debemos de evitar las actitudes que distraigan o falten de respeto a la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar donde se proclama la verdad. Pablo dice a la iglesia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los pilares. Nosotros somos los que defendemos la sana doctrina que Dios nos ha dejado a nuestras manos. La misión de la iglesia es anunciar fielmente el Evangelio de Cristo. No debemos de cambiar el mensaje para agradar a las personas. Debemos hablar lo que Dios quiere que hablemos a su pueblo. Debemos permanecer firmes en esa verdad que es la palabra de Dios. La casa de Dios no es un lugar para indiferencia. No es un lugar para el orgullo, para la hipocresía. La iglesia es la casa de Dios porque Él le pertenece. Déjame decirle que muchos actúan como si Dios no nos estuviera mirando. Venimos a la iglesia y pensamos que Dios no está aquí, pero Él es un Dios vivo. Él conoce lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy mirando. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Nada delante de Él está oculto. Por eso debemos de preguntarnos, cuando llego a la iglesia, ¿llego puntual al culto? ¿Participo con reverencia? ¿Escucho la predicación con atención? ¿Respeto a los hermanos? ¿Estoy defendiendo la verdad? ¿Mi vida honra a Cristo dentro y fuera de la iglesia? En conclusión, hermano, Pablo no escribió estas palabras solo para Timoteo, las escribió para toda la iglesia de todas las generaciones. Somos la casa de Dios, somos la iglesia del Dios viviente, somos columna y baluarte de la verdad. Así que vivamos de tal manera que nuestro comportamiento glorifique al Señor. La iglesia necesita volver al temor de Dios. La iglesia necesita volver al respeto por la adoración. La iglesia necesita volver a amar la verdad más que la comodidad. Que cada creyente decida conducirse conforme a la palabra, recordando que un día todos comparecemos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que yo haya hecho en esta vida. Por eso es necesario recordar estas palabras de Pablo a Timoteo. Nosotros somos la iglesia y estas palabras son para mí, para que yo sepa cómo conducirme delante o dentro de la casa de Dios. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros.